porque estábamos con nuestras credenciales, ¿cierto?, para poder hacer la observación en el horario de toque de queda, y nos encontramos con militares, con carabineros que constantemente los subían a furgones, los golpeaban y lo volvían a dejar en otro extremo del plan para que otros militares y otros carabineros los golpearan, y así se iban de un patrullaje a otro, de golpiza en golpiza, por no estar respetando el toque de queda, y eso era bien frecuente que lo estábamos observando. Y así un número de ejemplos donde no se hacía caso omiso a las golpizas que recibía la niñez y juventud. Estamos hablando, según registros del Servicio Nacional de Menores en su balance del 2019, estamos hablando de aproximadamente 300, casi 400 niños, niñas y jóvenes detenidos y abusados en sus derechos fundamentales por parte de la fuerza policial, lo cual es un número importante que nosotros creemos que es bastante superior, dado que este segmento, estos 300, casi 400 niños que tiene registrado el Sename, indudablemente crece a propósito de la irregularidad de los procedimientos. Aquí debemos estar hablando de 400 chiquillos con procedimientos regular, digamos, y vulnerados en sus derechos, pero estamos obviando un número importante de chiquillos que no recibió el protocolo correspondiente y que fue violentado y abusado y vulnerado sus derechos fundamentales. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que el nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán, canto sin sosiego porque nada los devolverá, canto por Gustavo y por los días que ya no verá entre tanta noche. Hola, muy bienvenidos a una nueva edición de este podcast, La Esquina del 6. Estamos grabando hoy día sábado, por este lado Jaime y por el otro lado Sebastián. Hoy con un invitado especial, tenemos un invitado especial cuyo nombre es Francisco Corsiglia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados del Sename. Con él vamos a estar teniendo una conversación especial acerca de la institución en la que él trabaja, cómo han estado en este tiempo, ustedes saben, con este tema de la pandemia del COVID-19, con todo lo que ha pasado alrededor de lo que es el Sename. Vamos a tratar de tener una conversación grata con él. Y también quisiera recordarles que nos están escuchando ustedes a través de Radio Extremo, a la cual pueden buscar a través de www.radioextremo.cl, en el Facebook Extremo Comunitaria, y nos están pasando los días domingo, eso de las 12 del día de la tarde. Ustedes pueden escribirnos también a la esquina del 6 @gmail.com. Pueden buscarnos en el canal de YouTube Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6, en Spotify Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6, donde les solicitamos con harto ahínco que se suscriban, que nos pongan su like, que nos ayuda mucho, mucho a continuar con este proyecto, ¿cierto? Este podcast que es La Esquina del 6. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estáis, Sebastián? Hola Jaime, aquí estamos en una nueva entrega más de este programa. Va creciendo las redes, nos están transmitiendo por otros medios que se están creando en estos momentos, y nada, pues, con mucha fuerza para enfrentar este nuevo programa. Qué bueno. Oye, ¿y cómo estás tú, pues, Francisco? ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Aquí estamos bien, dispuestos ahí para poder acompañarnos en esta transmisión. Siempre dispuestos desde esta organización sindical poder transmitir nuestras observaciones, nuestras opiniones a la comunidad, y por supuesto a los medios de comunicación comunitarios, que nos sirve bastante, ¿cierto?, para poder llegar a un segmento donde la niñez y juventud vive, la niñez y juventud vulnerada. Oye, Francisco, primero, mucho gusto y muchas gracias por estar acá acompañándonos hoy día. Me gustaría que te presentaras un poquito, nos dijeras tu nombre completo, ¿cierto? Y qué estás haciendo, cuál es tu rol, digamos, en esta institución que es el Sename. Bueno, yo soy Francisco Corsiglia, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Sename, un sindicato de carácter interempresa que aglutina actualmente
aproximadamente a trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, de 12 regiones en 35 organismos colaboradores. Los organismos colaboradores son las empresas que ejecutan la política pública de la niñez y juventud, tercerizada por parte del Estado. Estamos desde el 2018 como organización sindical, sin perjuicio de que hay otras experiencias sindicales en la misma área de los compañeros que actualmente tenemos la representación de dirigir y echarle para adelante al sindicato. Tenemos, como te decía, una cobertura nacional, y estamos en 4 áreas de intervención dentro del CENAMI, como se le conoce, y para los que no manejan, está el área de justicia juvenil, está el área de protección y está el área de adopción. Y en esa área estamos, bueno, protección se vincula, tiene una patita ahí que es la residencia, por eso decimos que hay 4 áreas, pero ahí estamos presentes los trabajadores y trabajadoras organizados. Francisco, me gustaría saber cómo has vivido tú esta situación de pandemia, y luego que nos fueras contando un poco cómo lo han vivido también en esta institución colaboradora en la cual tú te desempeñas, y cuál es un poco la realidad que se ha vivido al interior de todos estos hogares a nivel nacional. Mira, bueno, en lo particular, sumamente complejo, difícil, estresante. Yo soy de profesión asistente social, trabajo en un programa ambulatorio de la red de protección, trabajo en un programa que busca la restitución de derechos en términos del consumo de drogas en jóvenes, adolescentes. Y bueno, estamos en la modalidad teletrabajo por el resguardo sanitario, ¿cierto? Y eso ha significado que no hay mucha separación entre lo familiar, entre el quehacer del hogar y el trabajo. Y eso ha cansado indudablemente, puesto que, bueno, nosotros trabajamos con personas y constantemente estamos frente a situaciones de tensión, de estrés, de violencia, de agresiones, de pobreza, de distintas problemáticas que uno tiene que ir tratando, ¿cierto?, de resolver en un contexto en donde tenemos a un Estado súper ausente y donde el trabajador y la trabajadora se transforma, ¿cierto?, en un trabajador que con sus propias herramientas tiene que tratar de resolver, ¿cierto?, las diferentes crisis que van surgiendo. Y eso a esta altura del partido, de esta pandemia, ya nos tiene bastante agotados, estresados, y también desesperanzados, porque si bien es cierto, nosotros tratamos de acompañar, de contener, ya no tenemos que acompañar y contener, porque la verdad de las cosas es que hay una pobreza importante, hay hambre, hay miseria, y eso no se puede sostener a esta altura, y son poquitas las herramientas que tenemos. Entonces, aquí derechamente hay una falta de responsabilidad por parte del Estado, un Estado ausente que nos tiene a nosotros como la cara visible de algo que no nos tenemos por qué sentir responsables. Y eso pasa tanto en el área como de protección, como también en el área de justicia juvenil y en el área, por supuesto, de residencias, que tal vez también es uno de los espacios más complejos en estos momentos que tenemos como organización sindical, puesto que el área de protección está en la modalidad teletrabajo, con alto abuso y maltrato por parte de los empleadores, obligando a hacer ciertos trabajos que no competen dentro de la normativa laboral. Pero por otro lado tenemos a trabajadoras, fundamentalmente mujeres, que están en las distintas residencias del país, atendiendo a más de 10.000 niños, niñas y jóvenes a nivel nacional, en más de 200 residencias, que tienen que ir a trabajar día a día, algunas con sistemas de turno de explotación, y que la tensión, evidentemente, el estrés se incrementa, se aumenta. Entonces estamos en una situación bien compleja, donde se reitera, se insiste en la invisibilidad por parte del Estado, en la invisibilidad por parte del Servicio Nacional de Menores respecto a nuestra gran función que desempeñamos a diario. Nosotros somos más de 11.000 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional que llevamos adelante la política de la niñez mediante la tercerización, y somos invisibilizados, no nos somos reconocidos por parte del Estado, y por lo tanto
cuando nosotros decimos que somos trabajadores y trabajadoras subcontratados, decimos de que aquí hay un interés de tercerizar y subcontratar para reducir costos. Y finalmente, digamos las cosas como son, al Estado, a los gobiernos de turno le interesa el costo por sobre el desarrollo, el bienestar de la niñez y juventud de este país. Oye, Francisco, en realidad cuando uno empieza a hablar acá del Sename, ¿cierto? El Servicio Nacional de Menores, como que abre una gran caja de Pandora a la que no sé, el público en general como que no tiene mucho acceso, ¿no? Mi ¿Cierto? consulta va en lo siguiente. Estáis hablando harto acerca del teletrabajo, en este contexto del COVID que es como ya está en boga, ¿cierto? Hay harta gente que tiene los medios para hacerlo, lo está haciendo, y otra que no, que lamentablemente se ha quedado sin el control. Mi consulta es, ¿tienen los medios, los hogares del Sename, los medios tecnológicos como para poder llegar a aplicar programas de teletrabajo donde, digamos, los niños, los jóvenes que están en esos hogares puedan tener acceso a un computador o a una buena conexión de internet para poder tener, digamos, estos programas que ustedes están teniendo con ellos? Sí, bueno, una súper buena pregunta porque y nos pasa harto respecto a lo que dice la ley laboral, la norma laboral, la reciente aprobación del proyecto de la ley del teletrabajo y lo que sucede en la práctica en los distintos rubros, en los distintos trabajos, en los distintos sectores. Y en particular nuestro sector no existe sintonía entre lo que dice la norma y lo que dice la realidad y lo que podría dar también la empresa, los organismos colaboradores. En ese contexto, tenemos una situación en donde se nos llama a hacer teletrabajo en nuestros domicilios, pero prácticamente el 6% de los trabajadores del área de protección, del área ambulatoria, que ven a los niños en los centros diariamente, están trabajando con herramientas personales, particulares, y eso es desde el celular, desde exponer el número personal, su computador, su internet, su luz, su agua, todos los servicios que uno pueda estar, se puedan ver incrementados en una circunstancia como la que estamos viviendo. Y los empleadores se escudan en que la subvención, ¿cierto? Los aportes del Estado siguen siendo los mismos. Por lo tanto, no tienen cómo poder hacer el aporte de los gastos que se están llevando adelante por parte de los trabajadores. Y bueno, un gran porcentaje también de las instituciones no ha escriturado el anexo de contrato, por lo tanto tampoco tenemos regulado, normado bajo un anexo de contrato las condiciones en las que nos vamos a desempeñar durante esta pandemia. Y la guinda de la torta es que tampoco tenemos orientación respecto al resguardo sanitario que debemos llevar dentro de un domicilio particular. También ocurren accidentes, también ocurren situaciones en donde uno se estresa y por lo tanto debe recibir orientación al menos por parte del empleador en qué hacer en estas circunstancias. Oye, Francisco, con respecto a todo lo que hemos estado viviendo, bueno, hace un tiempo el Sename se ha puesto de relieve por bastantes casos bullados, los cierres de el CREAT de Playa Ancha, y lo que siguió es una especie como de modificación de su estructura. Luego viene el estallido social un poco, donde igual vimos como algunos menores también participaron de esta situación, y luego ahora esta situación que vino a agudizar aún más la crisis que está viviendo la institucionalidad del servicio. Me gustaría que pudierais como un poco analizar, comentar cómo se ha vivido este proceso, que ha sido bastante vertiginoso, con el estallido social mismo, todo lo que ha conllevado, y más encima esta situación de pandemia que vino a aumentar la crisis que estábamos viviendo como Estado pequeño, y cómo este servicio también se ha visto como afectado. Sí, mira, nosotros somos de la idea de que el Sename nació en crisis y probablemente vaya
a terminar en crisis. El desarrollo del servicio y su funcionamiento ha sido permanentemente el caos. ¿Por qué lo decimos? Porque el Servicio Nacional de Menores como tal, como servicio estatal, su único rol, su única función delimitada por ley es la restitución de derechos, pero queda como en el aire, ya no ejecuta los programas que la política describe, crea, digamos, construye, y la deja a manos de privados. Y eso significa que el servicio se dedica solamente a controlar y a vigilar lo que se hace o no se hace, con poco manejo técnico, con poco acompañamiento técnico. Por tanto, quedamos los trabajadores y trabajadoras del área privada, la inmensa mayoría, a la deriva respecto al acompañamiento ya más minucioso, más particular de las intervenciones que uno podría realizar. Y el acompañamiento también de parte de un servicio que debiese tener, ¿cierto?, la articulación con el resto de servicios, ministerios del Estado. Me refiero a salud, me refiero a educación, me refiero a vivienda, que son elementos como súper demandantes y necesarios para la comunidad, para la niñez, en revertir. Y ahora respecto como a los últimos episodios, a la coyuntura propiamente tal, eh, nosotros creemos que Susana Tonda, y particularmente del gobierno de Sebastián Piñera, Susana Tonda asume una responsabilidad de dar un giro eh, eh, mediático del Servicio Nacional de Menores. Ya venía con mucha crisis, ¿cierto?, con el destape, ¿cierto?, de los informes de la PDI, de la ONU, etcétera, de los asesinatos por parte del Estado. Entonces, la tarea fundamental de Susana Tonda era darle un giro, ¿cierto?, estético al servicio, y yo creo que en gran medida, dentro de lo que ella administró, lo logró. Sin más lejos, creo que uno de los que contado con los dedos aportes que se hicieron o cambios que se hicieron fueron los cierres paulatinos de los CREAD transformados en residencias familiares, que se acerca un poco a un modelo en donde la niñez y juventud puede estar o sentirse, ¿cierto?, viviendo y compartiendo en un hogar, ¿ya? Y no no en una cárcel o en un recinto sumamente rígido, muy cercano a lo que es una cárcel. Y bueno, Susana Tonda estaba haciendo, a nuestro entender, una pega minuciosa respecto a la gestión también, y en eso se ve truncado, a nuestro entender, desde el estallido social en adelante, o al menos lo que nosotros podemos observar, que estamos desde el 2018. Con un fuerte componente, hay que decirlo, nuestra organización sindical tiene un fuerte componente de fiscalización, tanto de trabajadores, tanto de trabajadoras y tanto de organismos colaboradores, tanto del Sename. Nuestra pega también es fiscalizar que se cumplan las tareas que se le asignan a este servicio y a los responsables. Y en eso el estallido social viene bueno, el estallido social, cierto, como ustedes muy bien sabrán, parte con una movilización importante de la juventud, de la niñez popular. Y en ese contexto, durante octubre, noviembre, diciembre, principalmente constatamos como organización sindical centenares de detenciones ilegales, arbitrarias, constatamos tortura, malos tratos, procedimientos ilegales, no contratación de lesiones de la niñez y juventud. Y eso se lo hicimos saber a Susana Tonda en un oficio, que se lo enviamos, ¿cierto?, junto a otras organizaciones sindicales, y la respuesta del servicio, la respuesta de la directora nacional del Servicio Nacional de Menores, que le compete el resguardo de la niñez y juventud, fue nula. Por tanto, desde ahí nosotros empezamos a decir que Susana Tonda debiese asumir, debiese renunciar, o al menos debiese destituírsele por la irresponsabilidad que significa no poner en atención, no poner en alerta la vulneración que están sufriendo la niñez y juventud en el contexto de la protesta social, protesta legítima, derecho fundamental. Francisco, ahí en ese punto me quiero detener, pero quiero volver en un ratito más, porque Dale. ahora nos vamos a tener que ir a una pausa musical, Sebastián. Y a la vuelta vamos a seguir en esta conversación que tenemos acá con Francisco Corsiglia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados del Sename. Les recuerdo que están escuchando La Esquina del 6, este podcast que hacemos acá, Jaime por este lado y Sebastián. Nos están escuchando en Radio Extremo, ellos los pueden escuchar en www.radioextremo.cl los domingos a las 12 de la tarde. A nosotros nos pueden escribir a la esquina del 6, @gmail.com, buscar el canal de YouTube Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6, y en Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6.
Chicos, vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Vámonos. Acuérdense que hoy día los niños les dan, ¿cierto? Los mandan al psicólogo. En mi tiempo iba una patada en el traste y era el mejor y santo remedio. Era más grande. En mi tiempo iba una patada en el traste y... Ey. Seremos la voz que no se calla, daremos la lucha en la batalla, porque la injusticia y corrupción se de mi vocación, lucran con vulneración. Ey. Hoy siempre denunciamos, la subcontratación no avalamos, privados precarizan la niña y la adolescencia para que hablar y sin amenaza nada. Niños y niñas son bienes de mercado, son un negocio para el Estado. Pesa más el negocio que resolver la miseria. ¿Será que de unos pocos es toda esta mierda? El Sename te miente. Los políticos no están con la gente. Se vulneran derechos básicos por delincuentes de cuello y corbata. Te atan a la soga. Ey, mujeres y hombres trabajamos codo a codo en nuestra zona, pero es el Estado el que nos traiciona. El que nos traiciona. Frente a esta doble desprotección está Sintrasub Sename, que se encamina a exigir, conquistar y defender los derechos laborales y los derechos de la niñez y juventud de este país. Ey. Seremos la voz que no se calla, daremos la lucha en la batalla, porque la injusticia y corrupción se de mi vocación, lucran con vulneración. Ey. Hoy siempre denunciamos, la subcontratación no avalamos, privados precarizan la niña y la adolescencia para que hablar y sin amenaza nada. Ey. Niñas y niños no se venden, son el futuro de nuestra gente. Aunque nos callen, esto no será diferente. Desde octubre que nuestro pueblo es el que resuelve. Ey, somos los trabajadores los que tenemos la clave. Aunque nos callen, esto no será diferente. Codo a codo luchando por nuestra gente. Seguiremos trabajando por los niños, cueste lo que cueste. Jorge Barudi nos decía que el sufrimiento que vivimos los trabajadores y las trabajadoras de la niñez y juventud, así como la rotación permanente que vemos en los programas a diario, demuestra que no está internalizada en los responsables políticos la idea de que hay que cuidar al trabajador, a la trabajadora. Somos nosotras el instrumento fundamental de los programas de protección. Toda institución incapaz de proteger a sus trabajadores y trabajadoras ejerce una doble violencia a cientos de trabajadores y por ende a la niñez y a la juventud que el Estado y estas instituciones han dicho proteger. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6, podcast radial en Radio Extremo, www.radioextremo.tl 96.1 del dial. Los pueden buscar a ellos en realidad en Facebook, Extremo Comunitaria. Ya les dije que a nosotros en YouTube, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6 es nuestro canal. En Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Por favor, déjenos su like, comenten, comparten, que nos ayuda mucho. Oye, Francisco, estamos acá con Francisco Corsiglia, recordarle a nuestros oyentes, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados del Sename. Tú nos estabas hablando acerca del estallido social y me pareció un punto súper importante a tocar. Y que nos contara ahí un poquito más acerca de qué tipo de denuncias, por ejemplo, surgieron en esa época de tan revolucionaria de nuestro país, ¿cierto? Que fue hace un par de meses atrás. Sí, bueno, las denuncias que nosotros pudimos recoger y constatar también en los hechos tienen que ver con la fuerza policial fundamentalmente. Detenciones con golpiza, con tortura en distintas localidades del país. Y lo que pudimos constatar también tenía que ver con las irregularidades y los protocolos pasados a llevar por parte de la autoridad policial. Y también por cierto militar. Recordar que en ese entonces estábamos cierto en toque de queda y pudimos constatar nosotros acá en la comuna de Valparaíso, en Valparaíso en particular, subida a furgones por parte de carabineros a niños, niñas y jóvenes que después los daban vueltas por los cerros, los golpeaban y los dejaban en algún lugar bien lejano a su domicilio particular. Por lo tanto, un procedimiento sumamente irregular
y el cual no quedaba ninguna constatación al respecto. También veíamos atropellos por parte de carabineros con motos a niños, niñas y jóvenes, y pasaba algo sumamente complejo que nosotros pudimos constatar en los toques de queda, que la niñez y juventud, estando en la característica de Valparaíso, ¿cierto? Es cerro y plan, ¿verdad? Y en el plan, la niñez y juventud, estamos hablando de chiquillos entre 10, 11, 12, 13, 14 años, estaba en el centro de Valparaíso, que es lo que contratamos, se dan vueltas por el plan, y una vez que llega el toque de queda, y la ausencia mayoritaria de población en el plan, es decir, prácticamente un espacio sin habitantes, veíamos que la niñez se perdía en el espacio, se perdía como en el lugar geográfico y se desorientaba. Y eso generaba como un estrés que pudimos constatar varios compañeros in situ, porque estábamos con nuestras credenciales, ¿cierto?, para poder hacer la observación en el horario de toque de queda, y nos encontramos con militares, con carabineros que constantemente los subían a furgones, los golpeaban y lo volvían a dejar en otro extremo del plan para que otros militares y otros carabineros los golpearan, y así se iban de un patrullaje a otro, de golpiza en golpiza, por no estar respetando el toque de queda, y eso era bien frecuente que lo estábamos observando. Y así un número de ejemplos donde no se hacía caso omiso a las golpizas que recibía la niñez y juventud. Estamos hablando, según registros del Servicio Nacional de Menores en su balance del 2019, estamos hablando de aproximadamente 300, casi 400 niños, niñas y jóvenes detenidos y abusados en sus derechos fundamentales por parte de la fuerza policial, lo cual es un número importante que nosotros creemos que es bastante superior, dado que este segmento, estos 300, casi 400 niños que tiene registrado el Sename, indudablemente crece a propósito de la irregularidad de los procedimientos. Aquí debemos estar hablando de 400 chiquillos con procedimientos regular, digamos, y vulnerados en sus derechos, pero estamos obviando un número importante de chiquillos que no recibió el protocolo correspondiente y que fue violentado y abusado y vulnerado sus derechos fundamentales. Oye, Francisco, bueno, lo que tú comentas es una cosa no muy sociabilizada en la opinión pública, en los medios, no fue muy, ampliamente difundido. Me parece súper, tremendo lo que comenta. Es como una doble vulneración de derechos, o sea, esta protección supuestamente que debería brindar Sename se agudiza aún más con la violencia de los organismos represores del Estado, o sea, y no es una cosa que pudiéramos decir que es como aislada, es una cosa que se extendió a nivel nacional, y una cosa ya como de una lógica que tiene estos organismos represores para violentar a menores, que no debería vivir esta situación o esta suerte. Me imagino que en un estado de tensión, obviamente que se pueden dar casos puntuales. Me imagino, la naturaleza humana quizá nos lleva a cometer cierto error en algunos momentos. Pueden ser casos puntuales, pero la verdad es una cosa como ya sistémica de violencia, de violación de derechos de menores que estás comentando tú. Sí, igual el servicio, claro, cuando nosotros hacemos las denuncias correspondientes respecto a la violación a los derechos humanos de forma sistemática contra la niñez y juventud en el contexto legítimo de la protesta social, y vemos un Sename en silencio, omitiendo, evidentemente que el trabajador a trabajadora se enoja y discrepa bastante del funcionamiento en ese sentido, porque somos nosotros finalmente los que tenemos que ir a la comisaría a buscar la forma de poder encontrarnos con el niño, constatar su estado de salud, su estado emocional, y nos encontramos con una fuerza policial que en las comisarías nos impide el acceso, sin perjuicio de que somos nosotros quienes llevamos adelante el acompañamiento y la intervención con esa niñez, con el tenemos vínculo, tenemos apego, y por lo tanto urge, es necesario que ese niño, ese joven pueda recibir, ¿cierto?, al menos la conversación o el acompañamiento de un profesional en ese contexto tan
tan tenso, tan complejo como es la detención por parte de la fuerza policial, que sabemos que constantemente pasa a llevar los protocolos y la vulneración es parte como de pan de cada día. En eso tampoco teníamos acceso, muy difícil acceso a los centros de salud para ver la constatación de lesiones, entonces nos encontramos en una situación en donde la niñez y juventud se ve expuesta a una cantidad de irregularidades del puerto un buque, y ahí nosotros, haciendo el malabarismo, por así decirlo, tratábamos de llegar a la juventud, a la niñez con la que trabajamos y poder transmitirle que las estamos observando, que estamos observando los procedimientos, informamos a la familia se acerca y así podíamos establecer ciertos nexos, ciertas redes para poder acompañar a los chiquillos. No había alimentación, no había frazada, un sinfín de situaciones que eran sumamente vulneratorias y denigrantes. En ese contexto, ¿cierto? Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, parte de enero incluso se extiende, ustedes sabrán, a marzo con el inicio de las clases, también constatamos ese tipo de situaciones. Y evidentemente la guinda de la torta de este maquillado Sename y esta gestión de Susana Tonda fue el convenio de Sename con la ANI, que no, indudablemente cuando nosotros constatamos ese convenio pusimos la alerta, puesto que entendíamos que este convenio iba en respuesta directa a la cantidad importante de niños, niñas y jóvenes detenidos en el contexto de la protesta social, que eventualmente podían ser ingresados a programas de justicia juvenil del Sename o, en su defecto, quedando en situación de condición preventiva en las cárceles del Sename. Y en la información que el trabajador o la trabajadora subía al sistema de Senainfo, que es el sistema que maneja el Servicio Nacional de Menores, ponía en exposición a la niñez y juventud con la que trabajamos. Por tanto, no podíamos tolerar que existiera un convenio de esas características entre un servicio que dice proteger y velar por los derechos de la niñez, por restituir los derechos vulnerados, y un servicio nacional de inteligencia que dice proteger la soberanía, investigar posibles atentados contra la soberanía nacional o el terrorismo en nuestro país. Entonces, ya esa es la guinda de la torta respecto a una gestión que de dulce pasó a bastante más que amargo. Y ya la guinda también, la torta de la situación de Hualpén y los abusos acometidos dentro de una residencia de organismos colaboradores. Creemos que han sido parte de la tónica de este servicio que nosotros denominamos en permanente crisis. Y nada, pues es parte de la función, creo yo, creemos nosotros como organización, de que los trabajadores y las trabajadoras tomen una iniciativa en atreverse a hacer la denuncia, porque también nos atemorizan bastante en poder hacer denuncias respecto a vulneraciones que puedan ocurrir dentro de las instituciones, dentro de las estructuras, y lo que lleva, cuesta, digamos, que los profesionales puedan transmitir este tipo de denuncias que son más frecuentes de lo que uno cree, lamentablemente. Esas denuncias que está haciendo Francisco con respecto a lo que pasó en el estallido social y lo que estaba pasando ahora, a mí me parecen casi de una gravedad muy fuerte, sobre todo si estamos hablando acerca de que podría estar haciendo una intervención, digamos, la inteligencia nacional en el Sename, buscando, imagino yo, algún tipo de culpabilidad dentro de los fenómenos que pasaron en esos días. Pero también me gustaría consultarte desde la ignorancia de cómo funciona el Servicio Nacional de Menores. En estos tiempos que son del COVID-19, existe, me imagino, que hogares donde atienden niños por día, por meses, por semanas, donde hay residencias, me imagino yo. ¿Cómo se está afrontando esa parte, digamos, del día a día? En este contexto donde a veces aparecen cuarentenas que son totales en Santiago, por ejemplo, o cuarentenas sectorizadas en otras ciudades del país, donde me imagino que los jóvenes y niños en algún momento de la semana ellos salen, comparten con su familia, luego vuelven. No sé cómo funciona ahí el sistema. ¿Me podéis explicar un poquitito cómo funciona y si se están tomando las precauciones necesarias para no hacer focos de contagio dentro de los hogares del Sename? Sí, mira, el funcionamiento bien básico, digamos, bien sintetizado respecto al funcionamiento de una residencia es que niños, niñas y jóvenes vulnerados en sus derechos, después de haber supuestamente agotadose todas las gestiones para que el niño, la niña o el joven quedase en alguna red del familiar, en un domicilio de algún
familiar o red de apoyo importante para la niñez, agotando esas instancias que no hay, los chiquillos llegan a las residencias vía orden del Tribunal de Familia. Y ahí la residencia tiene que asumir enteramente la responsabilidad de cuidados y de responsabilidad frente al desarrollo de la niñez y juventud. En el contexto de la pandemia actual, les dije en un comienzo, estamos hablando más o menos de 10.000 niños y jóvenes en distintas residencias a nivel país, dentro de 200 residencias las que existen del área privada, ¿ya? De la red privada. El funcionamiento ha sido complejo. Sebastián Piñera en un comienzo, me parece que en marzo, decretó cuarentena nacional para todos los hogares y residencias de Sename. Y eso significa que se disminuye prácticamente al 100% el flujo de personas dentro y fuera del hogar. Significa que la niñez y juventud no puede salir de los hogares, está en cuarentena, y que los trabajadores y trabajadoras deben disminuir el traslado y la salida de los ingresos. Eso se significó también por parte del Sename elaborar un protocolo nacional frente a la pandemia, que nosotros hicimos ver el 16 de marzo como nefasto, irresponsable. ¿Qué le puedo decir? Es un protocolo que no está a la altura de un servicio de Estado. Un protocolo que deja a merced a las empresas privadas para elaborar de acuerdo a su interés y a su antojo protocolos más en lo particular. Nosotros esperábamos un protocolo nacional único, transparente, claro, preciso, con normas concretas hacia los organismos colaboradores para que los trabajadores y las trabajadoras podamos tener claridad respecto a cómo proceder. Y eso hasta el día de hoy yo creo que no existe. No hay claridad. Y eso no es responsabilidad del trabajador o la trabajadora, es irresponsabilidad del organismo colaborador que no le exige al servicio estatal que haga un protocolo decente y es responsabilidad evidentemente de un Servicio Nacional de Menores que no acciona la construcción de un protocolo con todos los organismos estatales, y fundamentalmente la autoridad sanitaria. En lo concreto, tenemos hartas dificultades ahí. En un principio, trabajadoras y trabajadores sin elementos de protección, sin mascarilla, sin guantes, sin pechera. De hecho, nosotros como organización sindical tuvimos que costear en 3 residencias donde tenemos socias afiliadas, tuvimos que costear la compra más de 400.000 pesos en insumos de protección, cuando no es responsabilidad de la organización sindical, es responsabilidad del empleador. Pero bueno, la despreocupación hacia el trabajador o la trabajadora es precisamente la despreocupación hacia la niñez y juventud, cuestión que no nos sorprende de las autoridades de turno. Las dificultades que hemos tenido, aparte de la desprotección en ámbito como de protección, de elementos de protección, ha sido también las dinámicas que se dan en las residencias. Estamos hablando de que hay residencias de distintos rangos etarios. Por ejemplo, hay residencias de lactantes de 0 a 5 años aproximadamente, donde frente a un eventual contagio o como elemento de protección, la niñez, los bebés no ocupan mascarilla. Por lo tanto, si se llegan a contagiar, la posibilidad de propagar el virus es altamente probable, puesto que, como insisto, no se van a sacar la mascarilla, no va a ser una constante. Tenemos dificultades con las residencias de adolescentes, donde chiquillos entre 12 y 17, 18 años, a ratos, y el perfil más complejo, con dinámicas de consumo, o a ratos con dinámicas de calle, no respeta la cuarentena, ¿cierto? Sale de la residencia, incurre a dinámicas de calle, a circuitos de calle, y vuelve a la residencia y no respeta las normas que tienen que ver con la cuarentena preventiva por haber salido del espacio. Y tampoco están los resguardos como para poder sanitizar, elementos básicos como para poder hacer la limpieza, ¿cierto?, de la ropa, etcétera. Y nos vemos enfrentados a ciertas tensiones entre la niñez, la juventud y los trabajadores, porque evidentemente los trabajadores quieren también resguardar su salud y también, por cierto, la salud de los chiquillos que están y que han cumplido con la cuarentena. También tenemos complicaciones con la niñez y juventud que es derivada en el transcurso de la pandemia por parte del Tribunal de Familia, algunos chiquillos que llegan sin test
¿cierto? Por lo tanto, sin conocimiento de si puede o no portar el virus. Recordemos que el virus puede ser asintomático, por lo tanto, se puede dar la situación en que el niño llegue y al décimo día propague el virus. Entonces, nos vemos constantemente expuestos a este tipo de situaciones que son lo más complejo, inciertas, pues hay una incertidumbre que eso no aporta a la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras, y eso la institucionalidad no la comprende. Y a la fecha ya tenemos, bueno, como organización sindical ya hemos contratado dentro de nuestros socios y socias, ya hemos contratado algunos contagios dentro de los hogares, que sabemos que ya se ha ampliado a otras regiones donde no tenemos presencia, pero por medio de los medios hemos tomado conocimiento. Oye, Francisco, ahí tocaste un punto importante de la pasada, que es el tema psicológico, pero me gustaría consultártelo ahí a la vuelta, que nos vamos a ir ahora a una pausa musical. Ustedes están escuchando acá en la esquina del 6, este blog, este podcast radial que hacemos entre yo, Jaime por este lado, Sebastián por el otro, y hoy acompañado de Francisco Gorziglia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados del Sename. Nos vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos en esta conversa. Bueno, estamos de vuelta acá en la esquina del 6,
este blog, este podcast radial que hacemos por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, hoy acompañados de Francisco Corsiglia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados del Sename. Nos están escuchando a través de Radio Extremo, esta radio comunitaria que pueden escuchar en el 96.1 FM del dial. Pueden buscarlos a ellos en Facebook, Extremo Comunitaria. La transmisión del programa se estrena a eso de las 12 de la tarde del día domingo. Pueden escribirnos a nosotros, contactarnos, nos importa su feedback, a la esquina del 6, todo juntito y con letra, @gmail.com. Pueden buscar el canal de YouTube, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Ya estamos en el programa número 6. Así que se forma esa... chiquillos, estábamos conversando acá con Francisco y Sebastián, pues tú querías hacer algunas preguntas, así que te doy la pasada. Francisco, bueno, me gustaría que nos pudieras comentar, bueno, ya hiciste una pasada un poco de la situación que están viviendo a nivel nacional con los casos. Tengo entendido que ustedes están exigiendo un protocolo o un nuevo protocolo. Y lo otro también de pasadita, tengo entendido también de que se está buscando una nueva figura, una nueva lógica frente a este fracasado sistema de subvenciones que ha planteado el servicio, que se está cocinando y que nuevamente está como ahí, como trabándose. Ojalá no ocurra que se discuta de alguna forma sin presión social, cosa que ha ocurrido con algunas leyes, sobre todo con las leyes de reelección, que vimos nuevamente cómo los políticos de alguna forma van a seguir estando largo tiempo, algunos que ya llevan 30 años reeligiéndose, y que me da el temor de que también en esta misma oscuridad que se ve un poco de discusión en la cual la ciudadanía no puede hacer presión, se esté como fraguando una nueva normativa para el Sename, pero bajo el oscurantismo. Sí, bueno, nosotros demandamos hace rato, desde marzo, que estamos molestando al Servicio Nacional de Menores respecto a mejoras en el contexto sanitario actual. Que no pasa solamente por recursos, sino que por acciones concretas. Y que no... Yo creo que no las ven porque no están ahí, no están. Están en su escritorio, están en su holding, los organismos colaboradores también, y en eso no ven, no observan, no palpan lo crudo que está haciendo esta pandemia, tanto para los trabajadores como para la niñez. El encierro por cuarentena tan prolongado para la niñez evidentemente significa un desgaste emocional, aumento, ¿cierto?, de la tensión, y eso también se conflictúa aún más también con la evidente desgaste de los trabajadores y trabajadoras. Así que la irresponsabilidad es alta y ha sido súpermente invisibilizada. Nosotros somos un sindicato subcontratado, no tenemos ninguna relación directa con el Sename, aún así lo demandamos porque creemos que es el responsable político de las condiciones en las que los trabajadores del área privada llevan adelante la política que ellos construyen. Y ahí nosotros hemos propuesto en varias oportunidades la mejora del protocolo, hemos hecho algunos alcances con un ánimo de construcción, ¿cierto?, de aporte, pero no hemos sido escuchados. La última fue, claro, como tú muy bien manifiestas, exigir un mejora en el protocolo en las residencias, que tiene que ver con cuestiones súper básicas, que haya un kit, por ejemplo, que haya un kit de test rápidos disponible para toda la residencia a nivel nacional. Y que una vez que llegue un adolescente, un joven de dinámicas de calle, que va a ocurrir, y que los trabajadores y la trabajadora los van a recibir porque es lo que corresponde, estén la seguridad o los elementos disponibles para poder disminuir al máximo la duda respecto al contagio. Estamos exigiendo que la protección de los trabajadores y las trabajadoras sea decente, sea
oportuna y a la altura de lo que requiere la atención a la niñez y juventud. Estamos pidiendo residencias que existen ejecutadas por parte del Ministerio de Salud, residencias de COVID-19 para niños, niñas y jóvenes que ya tienen contagio o que van a presentar en algún momento contagio del virus, a fin de poder darle una atención también oportuna y de calidad con los profesionales que corresponden, no solamente con educadoras de trato directo, que por cierto hacen la tremenda pega, tremendamente invisibilizada, pero también se requieren profesionales del área de salud que puedan compatibilizar y encaminarse en un trabajo integral y colaborativo hacia el bienestar de la niñez. Bueno, elementos como eso nosotros estamos exigiendo en este documento que está disponible igual en nuestra página web, en nuestras redes, pero hasta el día de hoy cri por parte del Sename, y nuevamente vemos irresponsabilidades, negligencias estructurales. Por tanto, para nosotros siempre es importante decirle a la comunidad que los trabajadores y las trabajadoras buscamos desde nuestras convicciones de trabajar con la niñez, desde el cariño que le tenemos al trabajo con la niñez, buscamos desde nuestras propias herramientas, desde nuestras estrategias, poder sacar adelante los procesos, pero estamos retrocediendo en virtud de la negligencia y del silencio y de la inoperancia de los servicios estatales. Muchachos, ya estamos llegando, estamos en el último bloque del programa, está quedando un poquito para el final. Por ende, me gustaría pedirle a ambos una última reflexión respecto de esto, de lo que es el Servicio Nacional de Menores, también respecto del contexto en el que estamos involucrados, ¿cierto? En esto del COVID, estamos pasando también una crisis económica grave, eso trae consigo también problemas dentro de las familias nacionales, ¿cierto? Que caen en carencias que son desde la parte económica hasta la afectiva. Sebastián, te doy la pasada para que comiences con tu última reflexión de este programa. Bueno, me sumo un poco a las palabras de Francisco, en el cual refleja muy bien que este servicio vive como en crisis, y que últimamente se ha agudizado aún más producto de las grandes tensiones sociales, que no son nada más que el reflejo de una acumulación de problemas que se venían arrastrando hace un montón de tiempo y que se juntaron todas, y tienes una crisis múltiple de representatividad, una crisis hídrica, el sistema de alguna forma con sus leyes, la Constitución tampoco no da el ancho, y todo esto se agudizó aún más con la crisis material que ya desde el año pasado veníamos viviendo, que era un crecimiento como país pequeño, y que ya de alguna forma todos los problemas sociales se venían visualizando, y que se juntaron todos en este gran estallido social, y ahora aún más se evidencia que también los estándares de calidad de vida, que supuestamente era lo que Chile mostraba y refregaba en la cara a otras naciones vecinas, no era así, y en un momento a otro vemos cómo poco a poco lo que era la clase media se empieza a trizar, y mucha gente está en la pobreza, y pobreza extrema, viendo el día a día. Y bueno, con respecto a lo del Sename, tremendo la violación a los derechos humanos producto del estallido social, la fuerza represiva y la situación de inestabilidad y de inseguridad que están viviendo hoy en cada uno de estos hogares, que es una cosa que no resiste análisis. Algunos hogares con una infraestructura mínima para tener aislada a un menor, niño o niña, adolescente, que pueda presentar incluso una cuarentena, tomando todos los resguardos, no tiene ni siquiera la infraestructura. Así que es tremendo lo que está viviendo la gente, los trabajadores de este servicio, y desde aquí, de este humilde espacio, le mando una fuerza a toda esta gente que está haciendo una
una labor y un trabajo admirable. Oye, Francisco, gracias Sebastián por tu reflexión. Francisco, te quería, bueno, primero darte las gracias por acompañarnos acá en este programa, nuestro sexto episodio de La Esquina del 6, y pedirte, al igual que Sebastián, que nos haga una última reflexión respecto a lo que ustedes están viviendo ya en tu parte como dirigente de este Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados del Sename, lo que han estado pasando ahora último con el Sename y tu reflexión acerca del servicio mismo, hacia dónde apunta, hacia dónde vamos. Bueno, algo manifestó ahí Sebastián respecto a la Constitución y yo creo que ahí hay una tarea importante. Estamos frente a un Estado subsidiario que finalmente es el responsable de las políticas públicas a nivel nacional y de eso no se escapa el Servicio Nacional de Menores o el servicio que lo sustituya. Puesto que el Estado subsidiario delega al privado ciertas responsabilidades que a nuestro entender debiesen ser responsabilidad de Estado. Los niños, las niñas, los jóvenes del país deben ser resguardados, deben garantizarse sus derechos y no pueden quedar a merced de instituciones que muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas ostentan intereses lucrativos y políticos que se alejan del bienestar de la niñez y juventud. Hay holding en esta cuestión, en este espacio, holding grande que tienen más de 1.000 trabajadores, que tienen cientos de programas a nivel nacional. ¿Cuál es su interés? Nos preguntamos nosotros. ¿A quiénes representan? ¿Qué desean con la expansión tan ambiciosa de tener programas en todas las regiones, perdiéndose esa riqueza que antiguamente se da en este servicio, donde habían organismos, ONG, habían juntas de vecinos, organizaciones comunitarias que se hacían cargo de su propia niñez, pues, de sus propios hijos. Y hoy nos vemos enfrentados a discutir con instituciones que tienen tremendos edificios en comunas ricas de Providencia, de Los Condes, y lejano absolutamente de la realidad que vive la población. Entonces, yo creo que el llamado, más allá del servicio que viene, que de por sí es un cambio de nombre, un gatopardismo, es una chaya, porque no tiene otra, siguen las subvenciones, siguen las licitaciones, siguen los mismos organismos colaboradores que han vulnerado sistemáticamente a los trabajadores, a la niñez. Hay un cambio que es un poquito más arriba, que tiene que ver con cambiar este Estado subsidiario que como digo, delega la responsabilidad a terceros que la mal utilizan. Y eso es tarea de todos, de todas. Es tarea, por cierto, de las organizaciones sindicales, es tarea, por cierto, de organizarnos como trabajadoras y trabajadores, empaparnos, creernos el cuento de que somos trabajadores y trabajadoras, más allá de que nuestra fuerza de trabajo sea como media invisible porque trabajamos con personas, pero somos eso, somos trabajadores y trabajadoras, no somos superhéroes, no somos superheroínas, y necesitamos, ¿cierto?, de una institucionalidad fuerte, dispuesta para que la niñez, en definitiva, viva su niñez, pues, y no se salte a la adultez por obligación. Eso, el llamado siempre también, evidentemente, a que las organizaciones sociales en su conjunto asuman la tarea de que la niñez tenga un buen acompañamiento desde la institucionalidad. Nosotros creemos que los sindicatos, las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los centros de madres, los centros deportivos, los clubes deportivos tienen una tremenda tarea, porque insisto, son los que conocen más que nadie a la niñez y juventud de sus territorios. Y a esas personas, a esas organizaciones, el Estado, el Congreso, respecto a la ley que se viene del nuevo Sename, no lo han escuchado. Y han escuchado a personas como diputados, gobernantes, organismos colaboradores que están muy lejanos del interés de la comunidad, del interés de la niñez y juventud popular. Eso que es tarea de todos y todas y todos. Esa con esa última reflexión me quería quedar, porque en realidad, como decías tú, es tarea de todos hacernos cargo de nuestros niños, de nuestros adolescentes, que son el futuro de este país. Así es que a ponerle más oreja a todo lo que está pasando, estar atentos con lo que está pasando con este Servicio Nacional de Menores, porque a todos nos importa, nos importa. Chiquillos, les quiero dar las gracias a ambos. Llegamos al final de esta nueva edición de este podcast, este blog radial que hacemos con Sebastián, y hoy acompañados con Francisco Borsiglia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados del Sename. Muchas gracias, chiquillos, y nos vamos a estar viendo en una nueva edición
de La Esquina del 6 la próxima semana a través de todas nuestras plataformas, en YouTube, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6, en Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6, y por supuesto, a través de nuestra radio amiga, Radio Extremo, 96.1 del dial. Chao, chiquillos, nos estamos viendo. Chao, chao, que estemos bien, bacán, saludos.